Buen día a todos. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, la coordinación de la maestría en Derecho, la coordinación de la licenciatura en Derecho y el eje de obligaciones civiles y teoría del contrato, tiene el honor de presentar el ciclo de conferencias Algunos retos de la seguridad pública y la responsabilidad penal. Es importante señalar que este evento lo coordinan aquí los compañeros de la maestría en Derecho. Es para mí un honor tenerlos aquí presentes. Ellos van a hablarles de diversos temas, en este caso específico. En este caso nos acompaña el licenciado Ismael Alcántara Reyes, la licenciada Jacqueline Brito Martínez, el licenciado Ricardo Romero Pérez, y les vamos a brindar un fuerte aplauso, por favor. Les hago mención que hoy en día los estudiantes de la maestría tienen como obligación contribuir, aportar algo a la sociedad, y este es uno de los eventos para ustedes, estudiantes de Derecho, el hecho de que les van a contribuir para formar conocimiento en ustedes en un tema tan importante y que hoy en día hace falta mucho, la cuestión de la seguridad pública y sobre todo ver las responsabilidades penales que hoy en día tenemos. Bueno, sin más preámbulo, le vamos a ceder el uso de la palabra al licenciado Ismael Alcántara Reyes, quien nos va a hablar en este caso sobre las redes sociales como un medio generador de violencia de género en México. Licenciado Ismael, le cedemos el uso de la voz. Bienvenido a esta casa. Muchas gracias, doctora. Y bueno, buenos días a todos ustedes. Esto prácticamente es un tema interesante y sobre todo por la cuestión que generó la pandemia, ¿no? Donde las relaciones físicas, por así decirlo, pues se fueron limitando, ¿no? Hasta que se dio la interacción a través de las redes sociales. Pero en este caso, lo que yo les voy a comentar aquí es la parte negativa, ¿no? De que lamentablemente esas redes sociales se estuvieron utilizando como un medio generador de violencia, ¿no? Que también ustedes lo van a encontrar en algunos textos de algunos autores y autoras como violencia digital o en su caso ciberacoso, ¿no? Adelante, por favor. Se preguntarán, ¿qué relación tiene este tema con la seguridad pública? Pues tiene bastante relación, ¿no? En algún párrafo del artículo 21, no lo pongo completo, solamente una parte en específico, donde nos dice y nos señala que la seguridad pública comprende la prevención, ¿no? Ahí está la relación con este tema, ¿no? Y esa prevención, por supuesto, va acompañada de la investigación y persecución de los delitos, así como las sanciones en cuestiones de infracciones administrativas, ¿no? Entonces, vean que no solamente el mundo de la seguridad pública, hoy seguridad ciudadana, pues se limita solamente a esos temas, ¿no? Sino abarca un mundo, ¿no? Y sobre todo sabemos que en este caso, pues la ley, ¿no? La ley, por supuesto, pues va a contemplar algunas otras facultades, ¿no? Entonces, recordando, ¿no? La ley suprema como constitución y algunas otras leyes federales y estatales y hasta, por supuesto, pues la ley de cultura cívica o en su caso el bando de policía y buen gobierno en los municipios, ¿no? Entonces ahí tienen ese punto importante que nos abarca en cuanto a la prevención. Para poder realizar una prevención, en este caso del delito y o violencia, por supuesto, pues nos tenemos que apoyar de la política criminal, ¿no? También hay diversos autores y autoras que manejan este concepto, ¿no? Algunos difieren, algunos otros se complementan, pero voy a utilizar este concepto de Edmund Meyer y que vea la política criminal como, más que nada en un sentido amplio, como el conjunto de las medidas estatales, ¿no? Ahí tenemos un primer punto, ¿no? O sea, le corresponde al Estado,
¿no? Al Estado implementar esta política criminal en cuanto a la prevención del delito y la violencia, ¿no? Para la prevención del delito y la lucha contra el delito, ¿no? Entonces, nuevamente, prevenir y, por supuesto, investigar y, en su caso, si me permiten la expresión, atacar al delito, ¿no? Dentro de esa prevención del delito vamos a ver que va a incluir medidas no solamente del Estado, sino también de cualquier otro individuo y, por supuesto, de los ciudadanos, ¿no? Y bueno, incluye cualquier actividad realizada por un individuo o grupo, ¿no? Vemos que también en las colonias, ¿no? En las colonias es muy común que los vecinos se unan para tomar, ¿no? Tomar pues las prevenciones, ¿no? Se organizan, ¿no? Y por supuesto, pues, también en algún momento, pues, la propia autoridad se acerca a estos ciudadanos y en algún momento, pues, hacen sus juntas, ¿no? Regularmente, no sé, miércoles de seguridad social, de seguridad pública, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es ahí donde se pueden unir en cuanto a la prevención del delito, ¿no? En cuanto a los individuos, o grupos públicos, más bien privados, ¿no? También llegan a unirse en este aspecto, ¿no? A lo mejor en una zona comercial es donde efectivamente pues esos comercios se van a unir, ¿no? Se van a unir y van a tocar el tema de la prevención del delito, ¿no? Y por supuesto que todas estas actividades que realizan estos individuos y grupos van a eh, o van a intentar, ¿no? A lo mejor no eliminar el delito como tal, pero sí que exista una disminución, ¿no? Entonces, por supuesto, van a reunirse y también van a tratar, ¿no? Van a tratar también de que se sigan cometiendo, ¿no? Se sigan cometiendo esos delitos. Y sobre todo, en este caso, en su zona económica o en su población, ¿no? Vamos a ver que dentro de esa prevención vamos a ver que existe la prevención primaria del delito, ¿no? Y esta identifica las condiciones del entorno físico y social que brindan oportunidades para la realización de actos delictivos o que los precipitan. Aquí el objetivo de la intervención es alterar estas condiciones a fin de que no se produzcan delitos, ¿no? Entonces, la prevención primaria, su objetivo principal es de que no se lleguen a cometer esos delitos, ¿no? Que prácticamente se frustren, ¿no? Entonces, vamos a ver que en esos aspectos se va a organizar la comunidad o la sociedad y, por supuesto, pues el Estado, ¿no? Entonces, en este caso, pues, un ejemplo, pues, sería las famosas alarmas vecinales, ¿no? Donde se les coloca una alarma a los vecinos y en cualquier momento que llegue, ¿no? O puedas suscitarse un delito, pues inmediatamente tocan esa alarma, ¿no? Otro punto importante es la prevención secundaria del delito, ¿no? Esta consiste en la identificación temprana de los posibles delincuentes e intenta intervenir en sus vidas de forma que no cometan un delito, ¿no? Entonces, aquí prácticamente esta prevención secundaria le va a tocar al Estado, ¿no? Al Estado a través de la seguridad pública o seguridad ciudadana, ¿no? Es prácticamente cuando se dedican a realizar aquellos o aquellas investigaciones sobre los delitos, ¿no? Les puede llegar a lo mejor una denuncia anónima, Entonces, ¿qué pasa? Pues se activa el aparato del Estado, ¿para qué? Para poder investigar y en su caso judicializar esa carpeta de investigación y finalmente exista una sentencia, ¿no? Tenemos ahí como el ejemplo, pues el modus operandi o el modus vivendi, ¿no? El modo de operar de los delincuentes, ¿no? Que por supuesto se van a investigar esos patrones de los delincuentes, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues teníamos hace algunos meses, ¿no? Algunos meses se hablaba de delincuentes seriales, ¿no? Hay alguno que lamentablemente pues abusaba de mujeres ahí por la avenida, o más bien por el periférico, ¿no? Entonces se hizo una investigación a través del modus operandi en la forma en que operaba ese delincuente, ¿para qué? Para en su caso pues ser aprendido, ¿no?
La prevención terciaria, ¿no? Del delito va a comprender ya en este caso, pues, de quienes efectivamente, ¿no? Han delinquido, incluye intervenciones en sus vidas de forma que no cometan más delitos, ¿no? Entonces, aquí prácticamente esa prevención terciaria se va a dar ya en los centros penitenciarios, en los reclusorios, en los cerezos, en los eferesos, ¿no? Aquí, por supuesto, el Estado va a hacer uso de aquella reinserción social antes la adaptación social. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues, de alguna manera, brindándole a esos internos, pues, algunos, Ahí este, hay una de una fábrica de madera. Ahí estaban solicitando. algunos talleres, ¿no? Algunos talleres de carpintería, algunos talleres de música, ¿no? De manualidades. Por ejemplo, también pueden terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria y hasta estudios de licenciatura, ¿no? Entonces, con eso, pues, el Estado pretende reinsersar a esa persona, ¿no? Ya tocando los temas de la seguridad pública, de la política criminal y de las prevenciones, vamos a ver que nos toca el tema de la violencia, ¿no? Como anteriormente se los había mencionado, pues tiene bastante relación con la prevención, ¿no? Vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o afectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones, ¿no? Entonces, prácticamente, pues vemos que dentro de esta violencia, por supuesto, pues se causa una lesión o un daño, pues, en este caso, ya sea a un niño o niña adolescente y, por supuesto, a un adulto también, ¿no? La violencia de género, ¿no? La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género, ¿no? En este caso, ustedes van a encontrar también una serie de conceptos de infinidad de autores y autoras, ¿no? Este también lo tomé yo de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y vemos que en este caso tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas, ¿no? Esto pues se ve prácticamente a nivel mundial, ¿no? Donde lamentablemente, ¿no? La mujer pues ha sido violentada en sus derechos humanos, vamos a decirlo así, y por supuesto que en algunos otros países existen normas, ¿no? Normas que las llegan a dañar y sobre todo a prohibir también, ¿no? El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia, ¿no? Entonces, aquí, por supuesto, esa violencia de género no, más bien es enunciativa, más no limitativa, ¿no? Sabemos que existe esa dinámica del derecho y de la sociedad y esa violencia se puede dar en varios aspectos, ¿no? Aunado a esto, pues vamos a ver que las redes sociales pues han formado pues ya parte, ¿no? Parte de la vida cotidiana, ¿no? Ustedes, por supuesto, pues ya las tienen bien identificadas, ¿no? Facebook, Twitter, bueno, antes Twitter, TikTok, WhatsApp, Instagram, entre otras, ¿no? Que prácticamente pues van también desarrollándose, ¿no? Pues vamos a ver que en Facebook, así en pocas palabras, pues permite a los usuarios interconectarse para interactuar y compartir contenido a través del Internet, ¿no? Y fue lanzada en el 2004 y por supuesto su fundador, ustedes lo tienen bien identificado, ¿no? Y ahora también por la compra que hizo, tanto de WhatsApp y por supuesto de Instagram, ¿no? Twitter o más bien X, antes Twitter, es una plataforma con la que se comparte un breve contenido para generar interacciones rápidas con la audiencia, ¿no? El actual dueño, por supuesto, es Elon Musk, ¿no? Aquí, por supuesto, a diferencia con Facebook, pues se limita, ¿no? Se limita al número de caracteres y los mensajes, ¿no? Otra novedad en las redes sociales, pues es el famoso TikTok, ¿no? Creada por la firma china, ¿no? Tecnología ByteDance,
Es una aplicación de redes sociales que permite grabar, editar, compartir videos cortos en loop, ¿no? El loop es en bucle, ¿no? O sea, videos que se repiten constantemente, ¿no? Con la posibilidad de añadir fondos musicales, efectos de sonido y filtros o efectos visuales, ¿no? Entonces vean la capacidad que tienen estas redes sociales y sobre todo en cuanto a esta red social del TikTok, que prácticamente pues son videos de cortos, ¿no? De cualquier índole, ¿no? Ustedes pueden encontrar un sinfín de información. Otra red social importante pues es el WhatsApp, ¿no? Prácticamente pues todos, ¿no? O la mayoría lo utilizamos para las diversas comunicaciones e interacciones y sobre todo también, ¿no? Al iniciar algún ciclo escolar, pues se forman los grupos de WhatsApp, ¿no? Para mantenerse comunicados, ¿no? Permite el intercambio de mensajes escritos, iconos, fotografías, videos y mensajes de voz a través del Internet, ¿no? Ahora también ya hasta mensajes de video, ¿no? También se pueden estar compartiendo, ¿no? Está desarrollado por la empresa WhatsApp Inc., creada en el año 2000, ¿no? Eso fue anteriormente, y pertenece a la empresa Facebook. Ahora ya también se cambió, ¿no? De Facebook pasó a ser la empresa Meta, ¿no? Entonces, estos cambios también se dieron, por supuesto, por las constantes críticas y situaciones que sucedieron, ¿no? Cuando era reconocido como la empresa Facebook, ¿no? Entonces, decidieron ahí tomar esas acciones y por supuesto que se desvinculara, ¿no? Vamos a decirlo, todo lo negativo con esta empresa, ¿no? Y por último, bueno, tenemos el Instagram, que los principales usos de Instagram son compartir fotografías y videos con amigos, familiares o seguidores en general, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues son las redes sociales con más, vamos a decirlo, con más usuarios, ¿no? De esto, por supuesto, viene la otra cara de la moneda, ¿no? Por supuesto, pues es la violencia digital, ¿no? La violencia digital que se presenta dentro de esas aplicaciones, ¿no? Y nuevamente la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, señala que es la violencia que se comete y expande a través de los medios digitales como redes sociales, por supuesto, y ojo, aquí también añade algunos otros medios, ¿no? Como es el correo electrónico, las aplicaciones de mensajería móvil, y que por supuesto se utiliza, ¿no? Para causar daños a la dignidad, la integridad y o la seguridad de las víctimas, ¿no? Entonces, vamos a ver que aquí se relacionan que las redes sociales son el medio, ¿no? Son el medio para cometer esa violencia digital, ¿no? Y por supuesto, algunas formas de violencia digital, pues son el monitoreo, ¿no? Lo conocemos como el stalkeo, ¿no? El ghosting, el acecho, el acoso, la extorsión, ¿no? Ahora también, derivado también de la pandemia y hasta últimas fechas, pues vemos que ha aumentado este delito de la extorsión, ¿no? Desprestigio, por supuesto, ¿no? Amenaza, suplantación y robo de identidad, así como abuso sexual relacionado con la tecnología, entre otros, ¿no? Que esto último, pues ahí tenemos un caso muy sonado, ¿no? Ahorita lo vamos a mencionar. La violencia de género en México es un tema de actualidad grave y sensible, ya que durante el 2016 y el 2021 ha aumentado significativamente en México. El uso de las redes sociales como medio de violencia necesita especial atención, ya que las estadísticas muestran que los ataques a niñas y mujeres son principalmente perpetrados por los hombres, ¿no? Vamos a ver que el INEGI, ¿no? El INEGI tiene esta estadística dentro de prácticamente 2020-2021 y vamos a ver que efectivamente hay un rango de edad donde lamentablemente las niñas y mujeres, por supuesto, han sido violentadas por el uso de las redes sociales, ¿no? Entonces vean ahí el porcentaje de las niñas entre 12 y 19 años, ¿no? Bueno, niñas, adolescentes y adultas jóvenes, ¿no? Vean el porcentaje, posiblemente de 20 a 29, pues prácticamente sigue el rango, pero entre 2020 y 2021 sí ha surgido un aumento entre ese tipo de violencia. En el siguiente rango de edad, de 30 a 39, por supuesto hay una, vamos a decirlo, hay una disminución, pero
durante el 2021, dentro del porcentaje, se ve ahí una diferencia, ¿no? Y así sucesivamente, 40 a 49, 50 a 59 y 60 años y más, ¿no? Va disminuyendo. Entonces, en este caso, vean ustedes que podemos decir que dentro de la edad de 12 años hasta 39 años es la edad rango, ¿no? Donde lamentablemente, pues, estas niñas, adolescentes y mujeres, pues, son violentadas a través de las redes sociales, ¿no? Del caso que les comentaba, pues es caso ya bien estudiado y sonado, que es el caso Olimpia, ¿no? Que prácticamente pues se trata, o en ese tiempo, ¿no? Ese tiempo se trató de una joven que descubrió que en el 2014, pues, que en redes sociales circulaba sin su consentimiento un video sexual donde aparecía desnuda, ¿no? Entonces, vean ustedes esa palabra importante, ¿no? Y no solamente en materia penal, en materia civil, administrativo, etcétera, etcétera, la palabra voluntad y consentimiento, ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues ella no aprobó, no exteriorizó su consentimiento, ¿no? Entonces, en las redes sociales, por supuesto, pues circulaba, ¿no? Circulaba ese video, ¿no? La grabación la realizó en su entonces novio en el 2013, cuando ella tenía 18 años, y a diferencia de ella, él no se identificó en la misma, ¿no? Entonces ahí también vean ustedes los aspectos o las circunstancias donde lamentablemente pues ella solamente salía en ese video, ¿no? El exnovio negó haber divulgado el video, la viralización causó daño a Olimpia. Primero fue difundido en Huachinango, Puebla, de donde ella es originaria, y más tarde ya había sido visto en toda la entidad, ¿no? Entonces aquí prácticamente vean ustedes cómo se expande, ¿no? Se expande pues la visualización, ¿no? La visualización de todo el contenido que se sube a redes sociales, ¿no? O sea, creo que más tardamos en escoger la fotografía, el video, y ya va a estar visto por varias personas, ¿no? Es más, la suben al WhatsApp y no sé, a lo mejor el grupo es de 20, 25 personas y ya lo vieron esas 25 personas en un instante, ¿no? Entonces, vean ustedes que en este caso, y lamentablemente, en este municipio de Puebla, por supuesto, pues ya era conocida, ¿no? Y lamentable no era conocida por alguna circunstancia, recta o vamos a decirlo, por algún conocimiento o algo de índole bondadoso, por así decirlo, ¿no? Sino fue conocida por algo negativo, ¿no? Y que por supuesto, pues ella no ni siquiera brindó el consentimiento, ¿no? Vamos a ver que un periódico local lucró con la imagen de Olimpia y por el revuelo llegaron a llamarla la gordibuena de Huachinango, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, ya fue víctima, ¿no? Fue víctima de esta violencia, y este medio de comunicación, pues la vuelve a revictimizar, ¿no? Ya poniéndole por así decirlo, un apodo, ¿no? Entonces, vean que ahí no termina esa violencia, ¿no? Adelante. El escándalo llevó a Olimpia a encerrarse en su casa por 8 meses e incluso intentó suicidarse en 3 ocasiones distintas, ¿no? Entonces vean ustedes que ese tipo de violencia no para, no para, y por supuesto pues causa un trastorno psicológico, ¿no? O más allá, ¿no? De la cuestión jurídica, escala, ¿no? Escala a otra cuestión de salud, ¿no? Entonces vean ustedes que esto es importante, ¿no? Porque, porque prácticamente esta violencia puede terminar, ¿no? Puede terminar hasta con la vida de una persona, ¿no? Y todo por una cuestión que no hubo consentimiento, ¿no? Y por supuesto, para salir ella de esa depresión, ¿no? Pues tuvo que haber reflexionado y ver que prácticamente pues no era la culpable de que ese video pues escapara de sus manos, ¿no? Entonces, con la ayuda de sus familiares cercanos, amigos, conocidos, etcétera, pues reflexionó y así pudo, ¿no? Pudo, pues vamos a decirlo, eh, pues hacer, ¿no? Hacer algo por esta situación, ¿no? Entonces empezó a causar ruido esta situación de la violencia digital, y aquí
lamentablemente, pues también pasó una vía crucis, si me permiten el comentario, porque lamentablemente es ese, vamos a llamarlo, esa conducta no estaba tipificada, ¿no? Entonces, revisando el Código Penal Federal o el Código Penal del Estado de Puebla, por supuesto, pues no encontraban, ¿no? No encontraban cómo poder encuadrar esa conducta, ¿no? Entonces, se empezaron a llevar, pues marchas, consultas, ¿no? Entonces, todo eso llevó a que, por supuesto, existiera una reforma en algunas principales leyes y que se fue impulsando, ¿no? Y muchos de ustedes la habrán escuchado como la ley Olimpia, ¿no? Pero esto prácticamente no es una ley, sino es un conjunto de reformas, ¿no? Y vamos a ver que este conjunto de reformas se apreciaron a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Al Código Penal Federal y que, por supuesto, pues buscó reconocer esa violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales, también conocida como ciberviolencia, ¿no? Entonces, es esta prácticamente pues esta situación llevó a que el Congreso pues realizara este conjunto de reformas a estas diversas leyes, ¿no? Entonces, vean ustedes, lamentablemente, o sea, las redes sociales, si las utilizamos, pueden ser para bien, ¿no? O en su caso, como les acabo de exponer, pues pueden ser para hacer algún daño y que, por supuesto, el daño no queda ahí, no queda ahí y se llega a extender, ¿no? Se llega a extender y que, como les vuelvo a repetir, también ahí llega, ¿no? Se llega al momento a que las mismas personas por la presión, ¿no? La presión social, pues ya no aguantan y por supuesto, pues optan por el suicidio, ¿no? Entonces, así como el caso de Olimpia, por supuesto, pues hay algunos otros casos interesantes sobre esta violencia digital, ¿no? Entonces, prácticamente, pues esto sería mi participación, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien desea hacerle una pregunta a su compañero? ¿Ninguna? A ver, ahí hay una. Hola, buenas tardes. Llegó a mencionar el tema de la reinserción social, pero ¿usted cree que realmente exista una reinserción con el sistema penitenciario que actualmente tenemos? Bueno, ahí sí efectivamente sí estamos convencidos de que no hay o no existe una reinserción social como tal, ¿no? Pero vamos a decirlo, hay un 50-50%, ¿no? Hay 50% de los internos que no aceptan esos talleres, esos cursos, esos estudios, y hay otros que sí, ¿no? Entonces, prácticamente, pues sería ir a hacer un estudio hasta de campo y ver hasta dónde llega esa reinserción social, ¿no? Pero sí a mí me consta que sí hay internos que efectivamente se dedican a estar en esos talleres y también con la finalidad de que, por supuesto, pues les da un beneficio, ¿no? Una libertad anticipada, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa cuestión, ¿no? Pero yo lo dejaría un 50-50. Nada, nada. Gracias. Le vamos a brindar un fuerte aplauso a su compañero. Muchas gracias, licenciado Ismael. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por haberme escuchado. Recuerden que la seguridad informática es un tema que hoy en día está súper vigente y sobre todo estas investigaciones que se están haciendo en la maestría son con el objeto de brindar por lo menos una pequeña aportación a estos grandes temas complejos, ¿no? Y sobre todo lo que decía Ismael, la prevención es algo que tenemos que hacer. Desgraciadamente ahorita ya son tan complejos los problemas de inseguridad que a veces no basta con unas simples investigaciones, sino necesitan de toda una complejidad y de toda una solución a través de trabajos interdisciplinarios que en ocasiones pues no los tenemos. Pero bueno, vamos a continuar con el programa y en esta ocasión le corresponde a la licenciada Jacqueline Brito Martínez, quien también es estudiante del segundo trimestre de la maestría en Derecho, y ella nos va a hablar sobre la responsabilidad
médico penal en México. La recibimos con un fuerte aplauso y le cedemos el uso de la voz. Hola, buenos días. Bueno, como ya les comentaron, yo voy a darles una plática acerca de la responsabilidad penal, médico-penal en nuestro país, ya que es un tema que también actualmente está en boga debido a la pandemia que pasamos durante 2 años y que esta fue una consecuencia. Muchos médicos, mucho personal profesional de los hospitales se escudaron en algunas situaciones que sucedían, como el no tener el material adecuado, como el contagio, el no saber cómo se transmitía la enfermedad en un inicio. Entonces ellos se escudaron en eso para a veces no dar la atención adecuada a los pacientes. Pero mi investigación como tal va enfocada a saber qué tan real es cierto que ellos se negaron a dar la atención o realmente tenían alguna excusa para poder no dar esa atención. Sin embargo, en este momento les voy a dar nada más un acercamiento inicial a lo que es la responsabilidad médico-penal. Gracias. Bueno, la CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en el 2022 tiene una estadística en la cual nos está diciendo cuántos fueron los asuntos que llegaron y cuántos fueron los asuntos que se concluyeron en este año. Aquí nos está hablando de un total de asuntos de 34.458, de los cuales fueron concluidos 34.582. Si se dan cuenta, nos está diciendo que se concluyeron más de los que se presentaron. Esto es por el rezago que hubo del año anterior y que se fueron terminando hasta el año 2022. En este caso podemos ver que de los asuntos que ellos admiten son orientaciones, asesorías especializadas, gestiones inmediatas, quejas, dictámenes y opiniones técnico-médicas. Digamos que lo que más importante para que pueda proceder perdón, la palabra la redundancia, un proceso penal son las quejas. Ellos reciben las quejas, hacen todo el procedimiento de arbitraje y si no se llega a un laudo, entonces se puede iniciar un proceso penal. En esta otra encuesta lo que vemos son las quejas o los asuntos que llegaron a esta institución de acuerdo a las diferentes instituciones de salud que tenemos en el país. Aquí nos habla que el IMSS fue donde más hubo quejas. Estamos hablando de un total de 3.776, de las cuales 2.205 fueron del IMSS, es decir, del sector público. Sin embargo, o en contraste, podemos ver que el sector privado solamente llegó a 157 quejas o asuntos o gestiones inmediatas, ¿no? Y 1.240 quejas concluidas. Entonces sí hay digamos, muy diferente la cifra del sector público y la cifra del sector privado. Ahora, si ustedes se dan cuenta también, si decimos que fueron un total de 34,000 asuntos contra el total de la población, que somos 130 millones aproximadamente, pues es muy poco los asuntos que están ingresando en lo que es la CONAMED. Bueno, entonces, ¿qué es la responsabilidad profesional médica? La OMS nos dice que es la obligación que tienen los médicos de reparar y brindar satisfacción ante las consecuencias de sus actos, así como de sus omisiones y de los errores voluntarios e involuntarios que estén dentro de los límites que se cometen en el ejercicio de su profesión. ¿Qué quiere decir esto? Son los actos que sí realizan o las omisiones, o sea, los actos que no están realizando dentro de sus funciones. También nos está hablando de reparar y brindar una satisfacción al paciente, es decir, que de sus actos queden satisfechos con lo que se les está dando. De esta manera, en la práctica siempre se debe realizar un análisis del contexto de las circunstancias concretas de cada situación, lo que se conoce como la lex artis ad hoc. ¿Qué quiere decir la lex artis? Es que el médico o el profesional de salud haya actuado con todos los conocimientos necesarios para atender a un paciente. La mala praxis médica es la acción u omisión en el diagnóstico o tratamiento realizada con culpa y que genere un daño al paciente, por lo tanto trae consigo responsabilidad
en el médico. Tenemos de aquí 4 elementos que rescatar de este concepto, que es que sea un hecho, es decir, una acción o una omisión, que tenga culpabilidad, es decir, que se pueda generar una culpa dentro de la persona que realizó esta acción, ya sea el médico, la enfermera, el médico radiólogo o cualquier otro profesionista o técnico que trabaje dentro de un área hospitalaria o dentro de una institución de salud. El tercer elemento es el daño, es decir, que es de esta acción o de esta omisión se haya causado un daño a la persona o al paciente a quien se le dirigió la acción. Y la relación causal, es decir, que haya una relación entre la culpa y entre el daño causado a la persona. Tenemos para esto podemos diferenciar 4 tipos de culpa médica. Estos son la negligencia, la imprudencia, la impericia y la infracción. La primera es la omisión, bueno, la negligencia, que es una omisión en los actos que realizó el médico o el profesional de salud. Y les puse un ejemplo, por ejemplo, que el cirujano no hace el conteo de gasas e instrumental al finalizar una cirugía. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado que se le dejó una gasa dentro del paciente o que se le dejó algún tipo de pinza, después tuvo, no sé, un dolor abdominal, regresas, le toma una radiografía y encuentran el material. Bueno, pues el médico y el equipo quirúrgico tiene la obligación de hacer el conteo tanto de instrumental como de gasas. Si ellos lo omiten y esto causa un daño al paciente, están cayendo en una negligencia. La imprudencia es una acción, es algo que sí realizaron, pero que lo realizaron de una forma errónea. Esto puede ser, por ejemplo, la enfermera que administra un fármaco equivocado al paciente, es decir, sí está administrando, sí está haciendo una acción y este fármaco le causa un daño al paciente que lo está recibiendo. Esto se puede dar cuando los licenciados en enfermería, que ellos también están autorizados para administrar medicamentos, le dan un medicamento en el que el paciente pudo haber sido alérgico, en el que no sabía lo que le podía causar, en que pudo hacer interacción con otro medicamento. Entonces eso es una imprudencia. La impericia es la falta de habilidades o de conocimientos para realizar un procedimiento. Por ejemplo, un infarto maltratado, les puse que es un dolor en el mediastino, es decir, un dolor en el pecho, un dolor en el corazón. ¿Qué pasa? Llegan a urgencias, llega un paciente con un dolor en el pecho, no le hacen un buen diagnóstico, cambian el diagnóstico y entonces le dan un tratamiento. Entonces, puede ser que este tratamiento no sea el adecuado o se le dé un tratamiento por falta de conocimiento. No le están haciendo un buen diagnóstico por falta del conocimiento de la persona que lo está haciendo. En este caso podría ser un médico interno, que son los médicos que están todavía en preparación y se encargan muchas veces de dar la consulta. Lo pueden confundir, no sé, con una gastritis maltratada, se va el paciente y ya en su casa puede llegar a fallecer porque no le dieron el diagnóstico adecuado y obviamente el tratamiento adecuado. Y finalmente, la infracción, que quiere decir que no sigue las normas que se establecen para el tratamiento o el diagnóstico adecuado de un paciente. El ejemplo que les pongo es que no se realiza una historia clínica. En el ejemplo que les daba, por ejemplo, de la enfermera que no da el tratamiento adecuado, que da un medicamento, un fármaco que no es adecuado, es porque no realizó una historia clínica completa, preguntándoles todos sus antecedentes y entre esos si es alérgico a algún medicamento. Entonces, eso cae en una infracción, no está haciendo el procedimiento completo que debería de realizar. Bueno, en cuanto a cómo está legislada la responsabilidad médico-penal, bueno, primero hablamos de la Constitución política de nuestro país, en donde en el artículo 4 se encuentra el derecho a la salud en su párrafo 4, en donde nos dice que toda persona tiene derecho a la protección a la salud y la ley debe de definir un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud y asimismo la atención integral y gratuita para las personas que no cuenten con un servicio médico, es decir, los que no son trabajadores y no tienen, por ejemplo, IMSS, ISSSTE, y no tienen servicio médico, debe de haber una institución que que proteja su salud. En este caso, bueno, actualmente es lo que es IMSS Bienestar, que ya está cambiando esta situación. Entonces, esa sería como con lo que están cubriendo el Estado, está cubriendo
esta obligación de proteger la salud. En la Ley General de Salud, en el artículo 469, nos está diciendo que el profesional, técnico o auxiliar de atención médica que sin causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro su vida, se le impondrá de 6 meses a 5 años de prisión, así como una multa y la suspensión para ejercer la profesión hasta por 2 años. Es decir, cuando decimos que se les retira su cédula y no pueden seguir ejerciendo su profesión. También nos dice que se produce un daño por falta de intervención, podrá imponerse, además de la suspensión definitiva para el ejercicio profesional, a juicio de la autoridad judicial. Es decir, no solamente 2 años, sino que también se le puede retirar su cédula para ejercer de forma definitiva. Y finalmente el artículo 471 nos dice que las penas previstas en este capítulo se aplicarán independientemente de las que correspondan por la comisión de cualquier otro delito. ¿Qué quiere decir? Que además de esas penas, si la responsabilidad del médico o la afectación a la persona llega hasta el homicidio, también será penado bajo el Código Penal en el delito de homicidio, siempre que esté encuadrando el delito con el código. Aquí el Código Penal Federal nos dice en su artículo 9 que, bueno, nos está haciendo la diferenciación entre dolo y culpa, porque como les decía, uno de los elementos de la responsabilidad penal médica tiene que ser la culpa. Entonces nos está diciendo que obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal o previniendo como posible resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, y obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó, siendo previsible, o previó confiado en que no se produciría en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. El mismo código, en su artículo 6, nos habla de los delitos culposos, en el que se podrá imponer hasta la 4ª parte de las penas y medidas de seguridad asignadas por la ley al tipo básico del delito doloso. Es decir, nos está hablando de cómo se van a penalizar, y nos pueden llegar hasta la suspensión hasta de 3 años para el derecho de ejercer la profesión, el oficio, autorización, licencia o permiso. Aquí sí nos habla de una responsabilidad, pero profesional, no se limita a la negligencia médica o a la responsabilidad profesional del sector salud, sino que nos habla de manera general de una responsabilidad profesional. En el artículo 228 del mismo código nos está diciendo que serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión. Volvemos a lo mismo, nos habla de una responsabilidad profesional. Y se les aplicará la suspensión de 1 mes a 2 años en el ejercicio de la profesión, o definitiva en caso de reincidencia. Y en la fracción segunda nos habla de la reparación del daño por actos propios y por los de sus auxiliares. Es decir, no nada más es una responsabilidad del médico, sino de todo el equipo multidisciplinario que está atendiendo a un paciente. Incluye al médico, las enfermeras, como ya les había comentado, radiólogos, camilleros y bueno, todo este equipo multidisciplinario. Y el artículo 229 sí nos habla que bueno, las mismas penas que se están hablando en el artículo anterior se va a aplicar a los médicos. Bueno, no, perdón, este artículo nos habla que los médicos, cuando hayan abandonado al paciente, se les puede dar, en su tratamiento sin causa justificada, sin dar aviso inmediato o a la autoridad, también están cayendo en responsabilidad profesional. Bueno, perdón. Ok. El artículo 230, gracias, nos habla acerca de que nos pueden imponer prisión de 3 meses a 2 años y suspensión de 3 meses a 1 año a juicio del juzgador a los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud cuando realicen las siguientes actividades. Nos hablan de impedir la salida de un paciente debido a un costo, es decir, que no esté cubriendo la cuenta. Esto se da mucho en los hospitales privados y entonces evitan la salida del paciente hasta que se cubra la cuenta de los hospitalaria. Retener sin necesidad a un recién nacido también se da muchísimo en los hospitales privados porque no se hace el pago y entonces no le entregan a los padres, no le entregan al recién nacido.
y retardar o negar por cualquier motivo la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente. Este punto se dio mucho, no sé si lo llegaron a ver en las noticias durante la pandemia. No se entregaban los cuerpos inmediatamente porque, bueno, además de esta situación del contagio, hubo mucho problema para la identificación de los pacientes. Cuando hubo la pandemia, los pacientes ingresaban solos. No había y no podían entrar los familiares a una visita. Entonces, muchas de estas personas, además de que fallecían solos en los hospitales, para el tratamiento del cuerpo, los profesionales de salud no lo querían hacer precisamente por esta situación del contagio, y dos, no los podían identificar adecuadamente. Muchas veces se entregaban cuerpos diferentes a las personas y se daban cuenta porque por alguna situación abrían las bolsas en donde se les entregaban el cuerpo, y es cuando se daban cuenta, pero muchas veces o retardaban la entrega del cuerpo o se equivocaban al entregarlos. Entonces, esa situación también está prevista en nuestro Código Penal. El reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de atención médica, esta es una ley un poco más especializada, nos dice en su artículo 138 bis que es responsabilidad del médico tratante y del equipo multidisciplinario identificar, valorar y atender en forma oportuna el dolor y síntomas asociados, con apego a los principios científicos, éticos que orientan la práctica médica, es decir, la lex artis, y sin incurrir en momento o en acciones o conductas consideradas como abstención terapéutica, ni que tengan como finalidad terminar con la vida del paciente. Y bueno, en este marco de referencia, la norma oficial mexicana número 027 de la Secretaría de Salud en el 2013 tiene como objetivo precisar las características y requerimientos mínimos de los servicios de urgencia. ¿Qué quiere decir? Todo el equipo, la infraestructura física y todo el equipo biomédico necesario para la atención a un paciente en los servicios de urgencias, pero también nos habla de las características del personal profesional y técnico del área de salud idóneo para proporcionar dicho servicio, es decir, personal que debe de estar con una licencia, deben de ser licenciados, deben de ser especialistas que puedan trabajar dentro de estos servicios de urgencias, que tengan la capacitación adecuada para dar la atención y atender cualquier situación urgente de un paciente. ¿En qué tipos penales podemos encuadrar las actividades o los actos médicos complejos? Podemos encuadrarlos en el homicidio, las lesiones, la cooperación o inducción al suicidio, la omisión de socorro y la negación de auxilio, así como el abandono de tratamiento, el aborto y las falsedades o la falsificación de documentos. Este último se da con los expedientes clínicos, cuando en alguna situación porque hubo algún tipo de negligencia, los expedientes clínicos o se pierden o se cambian. Se da mucho lo que es en el sector público, sin embargo, ya lo que es este sector privado se están digitalizando. Entonces, bueno, yo sé que todavía hay maneras en que se puede cambiar esta información, pero también algunas instituciones ya tienen un seguro para poder evitar que estos expedientes clínicos sean cambiados. Y bueno, finalmente, pues, ¿cuál es el reto de la responsabilidad médico-penal en nuestro país? Bueno, pues primero que el volumen de las quejas médicas registradas anualmente en la CONAMED no reflejan la verdadera proporción de las situaciones que están sucediendo en el país. Como ya les comentaba, muchos no tienen el acceso a esta institución o ni siquiera saben que existe esta institución, entonces no llegan todas las quejas a ella. La regulación de los delitos médicos por negligencia, imprudencia e infracción. No, como también ya les comenté a lo largo de la ponencia, no hay un cuerpo de leyes que sean específicas o que estén regulando específicamente a la negligencia médica. Están regulando la responsabilidad profesional en general, pero no como tal o específicamente la negligencia médica. La figura de negligencia médica no está tipificada en el país, volvemos a lo mismo, lo tenemos que encuadrar en otros delitos, pero no tenemos el delito de negligencia médica como tal. Y los ordenamientos contemplan solo la responsabilidad profesional no específica en materia de salud, así como que la mayor afectación la sufren las mujeres pobres en zonas rurales y hablantes de lengua indígena, sobre todo durante el embarazo, el parto y el puerperio,
porque no obtienen el acceso a los servicios médicos o los servicios médicos son muy deficientes para ellas y ellas no tienen el acceso a la justicia, no pueden llegar a la CONAMED, no pueden llegar a un proceso penal porque además no tienen también la capacidad económica para poder llegar a estos servicios. Y los recién nacidos fallecen por falta de atención, valoración y vigilancia médica. Es lo mismo, ellos, las madres de estos, o los padres de estos pequeños no tienen el acceso a la justicia como tal. Eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. Agradecemos a la licenciada Evelyn Martínez con su ponencia algunos retos sobre la seguridad pública y responsabilidad penal. Bueno, la doctora Elisa Palomero tuvo que salir un momento, pero ahorita regresa. También demos, por favor, la bienvenida al maestro Amir García Villapando, también es futuro doctor, y él va a apoyarnos en la moderación. Y bueno, mientras continuamos, tenemos la siguiente ponencia, que es del licenciado Ismael Alcalá Reyes y Ricardo Romero Pérez, que tiene el tema el fracaso de la seguridad pública, una mirada desde el gobierno local, el caso de Chimalhuacán. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, compañeros. Este tema que les voy a explicar es el que estoy trabajando actualmente. Bueno, para ubicarnos un poquito en dónde se encuentra el municipio, este municipio se encuentra en el Estado de México, se encuentra al oriente, colinda con los municipios de Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco. Decido trabajar en este municipio principalmente porque es uno de los que se ha ido desarrollando por su cercanía a la Ciudad de México. En los últimos 20 años tuvo un desarrollo muy importante. En la actualidad es uno de los municipios de los que tiene mayor porcentaje de número de población, alrededor de 700,000 personas, más del 50% pues son mujeres y un 48% son hombres. Bueno, ¿por qué decido trabajar en este municipio? Bueno, este problema de la inseguridad viene desde tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás. Pero ¿por qué decido trabajar en él? Bueno, a raíz de un proyecto en el que yo estaba trabajando en licenciatura, que fue en el municipio de Nezahualcóyotl, en ese municipio estuve trabajando lo que es el delito de robo y nos dimos cuenta con otro compañero que la mayor parte de las personas que delinquen no eran del municipio, sino que eran de municipios vecinos, lo que es Chimalhuacán, Ixtapaluca, La Paz, Ecatepec. Entonces, a raíz de esto, empiezo a trabajar este nuevo proyecto. Algo muy interesante pasó, que el aumento de la inseguridad aumentó en los últimos 3 años a raíz de la pandemia. Es por eso que decido trabajar en este municipio. Otro aspecto muy importante que yo tomo en cuenta es que este municipio, desde el año 2000, era parte de Antorcha Campesina. Durante más de 20 años fue del PRI. Entonces, en este nuevo gobierno que está actualmente, cambió totalmente de partido.
No estoy afín, no quiero ser muy objetivo en este aspecto, no estoy a favor ni en contra de ningún partido. Sin embargo, las estadísticas nos marcan que a partir del 2021, las estadísticas en cuanto a inseguridad, diferentes tipos de delitos que más adelante lo voy a explicar, aumentaron demasiado. Y no nada más es en este municipio. En todo el país, si podemos ver las noticias diario, podemos ver que la inseguridad ha aumentado, secuestros, violaciones, feminicidios, y no nada más aquí en el centro del país, en el norte y en el sur, que ni se diga, ¿no? Con nuestras zonas rurales. Pues bueno, en primer lugar, pues ha aumentado la inseguridad a pesar de que en los últimos años ha habido muchísimas reformas públicas en cuanto a la seguridad política de nuestro país. En este sexenio, por ejemplo, se crea lo que es la Guardia Nacional, la Marina, tenemos a la Marina, tenemos al Ejército y a nivel local tenemos a los policías municipales. Sin embargo, pues no ha funcionado del todo. Ha habido un alto número de inseguridad, de delitos, el más común, delitos a transporte público, delitos a negocios, extorsiones. A pesar de que tenemos todas estas instituciones públicas que supuestamente nos tienen que proteger, pues lamentablemente no contamos con la seguridad que deberíamos de tener, ¿no? Y pues bueno, las estadísticas que yo he tomado hasta ahorita en la investigación, pues es del INEGI, del Semáforo Delictivo del Estado de México y del Secretariado Ejecutivo. En los últimos años ha aumentado muchísimo la inseguridad. Quiero tocar un punto importante. Las estadísticas que nos marcan en estas instituciones muchas de las veces varían. Yo he hecho trabajo de campo en otros estados, entonces les puedo asegurar que las estadísticas que nos marcan en estas instituciones no siempre son las que son. En primer lugar, porque muchas de las personas las llegan a, ¿cómo se llama? Las llegan a extorsionar, les roban, etcétera, etcétera, y lamentablemente no van y hacen la denuncia. La mayoría de las personas no hace la denuncia, ¿por qué? Porque piensa que el sistema no funciona. Entonces, en las pocas entrevistas que he empezado ya a realizar, pues nos mencionan eso, ¿no? De que para qué ir a hacer o para qué ir a denunciar si a la media hora ya el delincuente ya está fuera, ¿no? Entonces, es muy complicado. La misma población está totalmente, pues de alguna manera harta de que no se pueda hacer absolutamente nada, que más adelante lo vamos a ver. Sí. Y pues bueno, ¿cuáles son los principales delitos en el Estado de México? Bueno, si nos ponemos a enumerarlos, pues son muchísimos, ¿no? Voy a tomar nada más unos cuantos, que estos datos los saqué del Semáforo Delictivo del Estado de México. Entre los que se encuentran los principales, pues es extorsión, homicidio, robo a casa habitación, robo a vehículo, robo a transporte. Entonces, estos son los principales. También tenemos homicidios, tenemos lo que son feminicidios. Esto es en todo el Estado de México. Y pues bueno, Chimalhuacán se encuentra en uno de los principales 5 municipios en donde la inseguridad ha aumentado totalmente. Tenemos en primer lugar a Ecatepec, luego tenemos al municipio de Toluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Chimalhuacán. Estos son los principales. Obviamente hay la lista en total son de 10, pero los 5 principales en el Estado de México en la actualidad son estos primeros 5. Y pues bueno, ¿qué es la seguridad pública? Ya vimos un poquito de lo que es la inseguridad, cómo ha aumentado en los últimos años, pero ¿qué es la seguridad pública? Ya lo habían comentado en exposiciones pasadas, voy a leerlo así rápidamente. De acuerdo a nuestro artículo 21, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la Constitución y en las leyes en materia. Hay muchísimas definiciones de lo que es la seguridad pública, pero yo quise retomar lo que lo dice nuestra propia Constitución.
Retomo a otro autor, que es Sergio García Ramírez, que nos menciona que la seguridad pública es una cualidad de los espacios públicos y privados que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socavan o suprimen de tipo cualitativo, que expliquen las causas y el aumento de la seguridad y la opinión de... Perdón. Que suprimen los bienes y derechos de las personas y en la que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y desarrollo individual y colectivo de la sociedad. Pero si nuestra propia Constitución, diferentes autores nos explican qué es la seguridad pública, hubo muchísimas reformas en cuanto a seguridad pública, en cuanto a políticas públicas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no funciona nuestro sistema judicial? ¿Por qué no funcionan? ¿Por qué no se aplican bien estas políticas públicas? Yo creo que a todos nos ha pasado que de alguna u otra manera hemos sufrido inseguridad en el transporte público, vamos en la calle y en este caso, pues lamentablemente más a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si nuestro Estado no nos puede garantizar este derecho que tenemos, que la misma Constitución lo marca, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y es aquí donde inicia mi investigación, que es básicamente esto, ¿no? El aumento de la inseguridad pública. A pesar de que tenemos muchísimas reformas en políticas públicas, no se ha logrado establecer absolutamente nada. Tenemos muchísimas instituciones, tenemos a la Guardia Nacional, tenemos a la Marina, tenemos nuestros policías municipales, pues sin embargo no ha habido un freno a este problema social, ¿no? Y este problema social abarca infinidad de características. Que apenas he empezado con la investigación, apenas he empezado a hacer un poco de trabajo de campo, es un poquito complicado, pero estamos empezando. Y pues bueno, actualmente estoy trabajando mi capítulo 1, estoy con lo que es trabajo de campo, estoy buscando a las personas adecuadas para poder hacer entrevistas. Es un poquito complicado, yo he hecho trabajo de campo, pero es un poco más complicado hacer trabajo de campo en un municipio semiurbano. Lo he visto en esta primera parte de la investigación. No he avanzado tanto por lo mismo de que con todo esto de la inseguridad, que uno va al municipio, a la comunidad, y es muy complicado sacar la información porque al final de cuentas las mismas personas ya están tan inseguras que cualquier persona que se acerca, cualquier persona que pregunta, que dice, lamentablemente pues ya piensan que pues los vas a robar, los vas a asaltar, porque buscas información, porque esto, porque lo otro, y las mismas autoridades pues no ayudan en lo absoluto. El municipio es muy grande, entonces lo que hice es delimitar el territorio y básicamente yo voy a trabajar en lo que es la cabecera municipal y alrededores. Entonces se supone que esta es la zona en donde básicamente hay mayor seguridad. ¿Por qué? Porque está la cabecera municipal, hay mayor policías, hay mayores rondines. Sin embargo, no es así. En mis primeras aventuras de trabajo de campo he visto que lamentablemente las cámaras de seguridad no funcionan. Policías, patrullas, no hay vigilancia. Entonces se supone que es el lugar donde debería de estar más seguro. Lamentablemente pues no lo hay. Y con las reformas que hubo dentro del municipio, pues va a ser un poquito complicado, ¿no? Porque cuando empecé a buscar un poco de información, veo que el número de policías pues ha disminuido en el municipio. Y es complicado porque, comento un poquito rápido, en mi investigación pasada, que fue en el municipio de Nezahualcóyotl, pasó un poquito lo mismo. Los policías con la pandemia, pues el número de policías fue menor. Y es complicado porque ellos mismos, en lugar de protegernos, pues la mayoría de las veces pues son los primeros, ¿no? Que empiezan pues sí, a extorsionar, a que te paso, pues ahí te va el billete por abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y como les comento, la investigación pues apenas está iniciando. Esto digamos que es un
un contexto general de lo que voy a trabajar durante estos años de maestría, y pues sería todo. Demos un fuerte aplauso, por favor. Así, gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estuve viendo alguna parte de lo que nuestros ponentes tuvieron a bien exponer, algún pequeño comentario antes de pretender enlazar con mi ponencia algunas de las temáticas que preparé con la idea de que se incluyeran un poco como a manera de cierre las temáticas, aunque a veces no todo da. Ahorita pues está dando porque venimos saliendo del asunto del post-COVID. Entonces es la relevancia que tiene ahorita la temática de la, bueno, de por sí es un gran tema, toda la legislación de salud, todas las problemáticas de salud en nuestro país, como bien sabemos, pero bueno, con la pandemia esto ha generado estados de excepción y una serie de situaciones que no estaban previstas, con un sistema de salud que está colapsando, no de ahorita. Esto es un asunto que viene cocinándose y se viene desmantelando desde hace 40 años. Eso es algo, a veces pues quizás aquí la mayoría a lo mejor no eran ni los niños bala, no habían nacido, no eran ni proyecto, y de repente pues podemos tener la memoria, bueno, algunas personas pueden tener la memoria muy corta y algunos la vida muy corta, ¿no? Con todas las ventajas que tiene obviamente la juventud o divino tesoro, pero que a veces sí necesitamos ampliar esta mirada histórica en ese sentido. Hace un año, a la compañera le exhorto a que busque esa conferencia. Hicimos acá en la sala K001 hace un año, en septiembre, hicimos un ciclo de derechos humanos desde la perspectiva de América Latina, y vino un profesor de la Universidad de Chiapas que hizo su doctorado en España, y bueno, empezó a hacer esta distinción. Ella debe estar algo familiarizada tal vez con este concepto, que una cuestión es el derecho a la salud y otra cosa es el derecho de acceso a la salud. A veces sucede que, siempre ha sido un poco esta obsesión con el lenguaje, remontándonos a la larga data, al gran tiempo, y un poquito en el contexto de la cultura mexicana, porque pues estamos aquí con esta idea de hacer propuestas de solución a los grandes problemas nacionales, como nos lo indica la legislación universitaria, y pues es nuestro entorno, es lo que nos interesa. Es esta cuestión, ha habido tantísimos problemas en la historia de México y antes de que fuera México, desde el virreinato. Esta cuestión, varias temáticas como la desigualdad, que aquí se puede ver en los municipios, esta cuestión de la propia inseguridad o la salud, pues tiene que ver con la desigualdad. Estas cuestiones de no digamos el mismo problema de la salud, y algunas cuestiones relacionadas con la propia seguridad, que a veces algunas cosas de las que se narran con respecto a la seguridad pública, pues parecerían narraciones de los de abajo, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? Los caminos peligrosos, etcétera, que eso aparentemente ya estaba trascendido y pues de repente se clava uno en esa literatura y hay muchos paralelismos en ese sentido. Entonces, esta distinción, pues está asociando un poco el contexto, un poco la larga data. Entonces, de repente, hay algunas obsesiones que tenemos, por ejemplo, la seguridad, la salud, la belleza, ¿verdad? Esta cuestión de los estereotipos y demás físicos, digamos, son tres cuestiones que nos han preocupado desde hace mucho. No es esto de todo echarle la culpa a las redes, no, pues es que las redes nos vuelven violentos, nos vuelven frívolos con la selfie, nos vuelven... Eso, las nuevas tecnologías y demás se empotran en necesidades y en cuestiones que ya venimos como personas y como cultura venimos arrastrando en ese sentido. Entonces, esta cuestión del lenguaje, por ejemplo, a veces es esta idea de, podemos ver en el cine mexicano Cantinflas hablar, que eso era el gran humor, ¿no? Y a lo mejor ahora uno lo ve, o ustedes más como jóvenes, y dicen, bueno, esto es chistoso. O sea, va cambiando, porque esta obsesión por el lenguaje
va cambiando también de tono. Obviamente en época de Cantinflas era una cuestión de una sociedad que había pocas personas que se sabían leer y escribir, entonces era algo gracioso. Ahora seguimos con estas obsesiones, pues seguimos obsesionados un poco, y recordemos aparte que la lengua española nos fue impuesta, que quizás esa pueda ser alguna de las causas por las que tengamos mucho tenemos muchos pueblos originarios, y esto de si hablas bien, no hablas bien, todo este tema de los libros de texto, es que están enseñando a hablar mal porque están diciendo dijistes, etcétera, ¿no? Pues estarán ustedes enterados recientemente de eso, y bueno, que ya haciéndose la aclaración, dicen, no es que te esté enseñando a hablar así, sino que más bien estamos exponiendo, en este caso en un libro de texto, las diferentes maneras como se habla en las regiones, ¿no? Nosotros tenemos la famosa arrogancia del altiplano, nosotros vemos las cosas muy desde el centro, eso no lo hemos trascendido, ¿no? Vivimos en una federación, pero triunfó el centralismo dentro de esta disputa histórica entre liberales y conservadores, que ahora lo vemos en las mañaneras diario, pero sigue existiendo esa realidad, a lo mejor no se llaman conservadores y liberales, es un poquito más sofisticado, y ya cuando tiene que verterse eso hacia el modo de producción, hacia la economía y hacia la seguridad pública, ahí es donde se empieza a manifestar esto de si izquierda, derecha, liberales o conservadores. O sea, no es una reminiscencia histórica nada más. Tienen expresiones en nuestra vida cotidiana, en la manera como podemos hacer lectura de la realidad, ya sea que seamos personas fuera del ámbito universitario, en este caso, ustedes como estudiantes, y ya sea de licenciatura o maestría, y los diferentes grados, los maestrantes y todos los demás, ¿no? Entonces, esto nos está impactando, y es ahí donde estoy tratando yo de poner este contexto, en el sentido de que, por ejemplo, lo que quiero decir es que a veces se puede perder uno la tesitura del lenguaje, así de que no, se laiga, el no haiga, el se oye mal, este fanatismo por las formitas, cuando la forma importa y cuando la forma no importa. Eso es algo que tenemos que estar, ahora sí que como nos enseñan en el derecho, caso por caso, dependiendo el ámbito y demás, ¿no? Y de repente convivimos personas muy formalistas con personas muy desenfadadas, o inclusive quienes pretenden rebelarse hacia las formas, o inclusive cuando se dice ahora, los nuevos movimientos dicen, no, pues vamos a trascender las formas, y ahora pues todo es una diversidad, pero bueno, es una diversidad de estos nuevos grupos, pero los otros nuevos grupos que tienen otras formas, pues eso sí, púdranse porque son, y vienen los epítetos, ¿no? Entonces nos damos cuenta, esto tiene que ver con la convivencia y demás. Entonces, ¿a qué voy? Y con respecto también a lo de la ponencia esta sobre la salud y demás, esta idea de cuando este doctor empezó a hablar de la salud y del derecho a la salud, pues ahí en ese caso sí podemos detectar que es una cuestión donde, en este caso el lenguaje, porque es conceptual, importa, y viene siendo, son dos, vienen siendo dos conceptos completamente diferentes. Mencionaba ese doctor, los invito a ver en las redes del departamento, ahí está grabada esa ponencia. Las otras del ciclo no, fue un ciclo y pues ahí hubo algunas cosas, pero aquí sí pudo en ponencia grabarse y está en la red. Entonces, cuando dicen derecho a la salud o derecho a la salud o al cuidado de la salud, son dos. Ahí conceptualmente sí es algo importante, porque nos explicaba este doctor. El derecho al cuidado a la salud es en realidad lo que el gobierno puede hacer o puede intentar hacer o ha dejado de hacer en los últimos 40 años, que es generar sabemos que los derechos del Estado, son abstenerte a atacar al particular, atacarlo, a intervenir al particular, como son los derechos civiles y políticos, y ya en los derechos económicos, sociales y culturales se le exige al Estado actuar. Bueno, y en la seguridad pública, y bueno, un poquito metiendo el contexto de las dos ponencias anteriores, por eso hay tanta confusión. Nosotros no podemos darnos el lujo como juristas caer en esta confusión de que dicen los derechos humanos protegen delincuentes, por ejemplo, este lugar común, que yo solo he escuchado a doctores en derecho, y son más de lo que pudiéramos pensar. Entonces, este debate de
seguridad o libertad. Vamos a sacrificar las libertades pues, en pro de nuestra seguridad y aceptamos, por ejemplo, los retenes, que haya retenes en las calles o a las entradas de las delegaciones o de las alcaldías. Y dicen, no, es que, bueno, el propio policía te lo dice, no, pues es por tu seguridad. Y si uno se pone el tiro, hasta la gente te dice, es que lo hacen por nosotros. Entonces tú dices, no, espérate, la seguridad pública, ahora sí que le decimos al gobierno en este caso, es tu business, no es mi business. O sea, no tienes que atropellar mis derechos o no tengo por qué dejarme atropellar mis derechos porque tú tengas que hacer tu seguridad. O sea, tú tienes que dar seguridad y respetar derechos, no es uno o es el otro, ¿no? En ese sentido. Y bueno, estas cuestiones del Estado, de prestar un servicio, la parte prestacional, la parte de intervenir y la parte de abstenerte. En el caso de la seguridad pública, la línea es muy delgada. Entonces, el Vox Populi, como les digo, incluyendo juristas, dice, no, pues es que es por nuestro bien, pero vienen todas estas doctrinas del derecho penal del enemigo, esta idea, si el enemigo es la delincuencia organizada o el enemigo es el terrorismo, pues puedes, no necesitas el debido proceso, tú puedes arrestarlos arbitrariamente o inclusive hasta torturarlos, como pasó en Guantánamo cuando los sucesos del 11 de septiembre, y como no se tortura en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se respetan los derechos, pues te los llevas a Guantánamo, que es jurisdicción de los Estados Unidos, pero ahí sí los puedes torturar, ¿no? Entonces, aquí en la seguridad pública puede llegar a ser confuso, aparentemente, sobre todo si no tenemos la voluntad de verlo. Bueno, tenemos todo este orden de los derechos humanos que nos pueden dar lentes para poder ver con más nitidez. Ahora, con respecto, regresando al asunto de la salud, bueno, el derecho al cuidado de la salud viene siendo precisamente que el Estado pone hospitales, infraestructura, etcétera, o deja de ponerlos como en los últimos 40 años, y de repente es una cuestión prestacional. Cuando dices derecho a la salud, el derecho a la salud sería un derecho de imposible realización, porque un Estado no puede garantizarte la salud, porque depende de muchas cosas que te enfermes o no. Desde tus genes, tus hábitos, que te atropelle allá afuera una bicicleta o un coche. Entonces, decir derecho a la salud es un poco arrogante, es un poco pretencioso y es un poco inexacto. Aquí sí vale la pena hacer esta distinción. Y con respecto, por ejemplo, y esta distinción nos puede ayudar con respecto al COVID, que venimos saliendo de la situación del COVID, y que, bueno, de entrada tenemos el baile de las cifras, esta parte de, no, pues es que se murieron 330,000, no, es que se murieron 800,000, y ahí está, ahí es donde, bueno, ustedes como estudiantes, aquí los maestrantes, pues es esta parte del rigor de los datos, las métricas, porque sí podemos caer muy fácilmente en es que yo creo que, o yo lo veo, y luego hasta se tienen algunas frases así muy pomadosas de no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Pues eso vamos a dejárselo a la gente de afuera, ni siquiera a las personas de las ciencias sociales, ya no nos podemos dar ese lujo. Y ya como juristas, pues ya es una completa mamarrachada, ¿no? Entonces, esta situación con el COVID, la danza de las cifras, que sí es un problema fuerte, que aquí el maestrante nos está diciendo, ¿no? Pues es que pues llegó este gobierno en ese municipio en específico, subió, y ahí sí no se le puede ir al bulto. Claro, uno tiene que utilizar una especie de lentes, como de estos lentes que nos ponen cuando vamos a la óptica y nos ponen un lente de varios lentes, donde uno dice, bueno, ahí hay una variable, la variable es la pandemia. Es la salida de la pandemia, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, el compañero es el que está dedicado a eso, pero él quizás tendrá que ver qué tanto tiene que ver el modelo de seguridad de ese gobierno en específico más la variable de la pandemia, ¿no? Entonces empieza uno a hacer una danza y es ahí donde se vuelve ciencia hacer este tipo de cuestiones. Ahora estoy haciendo la danza y estoy brincando de la salud a la seguridad porque estoy tratando de hacer un englobe. Yo no sabía el orden de las ponencias. Originalmente la ponencia que tengo aquí hablaba, bueno, iba más en sintonía
con las redes sociales como medio generador de violencia de género, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de los estereotipos, hasta dónde los medios generan eso, hasta dónde, de la manera como está relatado, de repente nos tratan como si fuéramos niños chiquitos, depende de las edades, depende de los estratos, y de repente hacen una tabla rasa y nos tratan a todas las personas, incluyendo a los universitarios, pues como violadores en potencia, como criminales, como una persona que la televisión hacía a esta comunidad universitaria, de esta prestigiada universidad que es la UAM, los maestrantes o el grado que tengan, y es así de, vamos a ver el estereotipo y sí, voy a salir a matar. Eso puede llegar a ser una caricatura, ¿no? Eso, bueno, haciendo el paréntesis, estoy tratando yo de hacer un enlace, son algunas pinceladas como para reflexionar con base en las temáticas de los maestrantes aquí presentes. Originalmente mi grueso estuvo sobre esta cuestión de las redes, pero bueno, yo llegué después de que había expuesto el compañero y demás, entonces empecé al revés porque estaba más fresco, ¿no? Y ahorita también el tiempo también ya es el peor tirano y el peor enemigo. Entonces empecé de atrás para adelante, entonces voy a tratar de ir cerrando. Entonces, tenemos esta cuestión del derecho a la salud, del derecho a la atención de la salud, y de repente vemos la cifra de muertos, que es una danza, y que ahí es donde los abogados ahora vamos a tener que estar metiéndonos a las estadísticas, a la sociología jurídica, porque la norma pelona pues no nos alcanza para nada. En licenciatura pues no llevamos estas materias, la materia de investigación que llevamos es mínima, el manejo de bases de datos, todo eso pues se irá adquiriendo en la maestría, en el mejor de los casos. Entonces, de repente, bueno, esta cuestión del COVID, 800,000 muertos o los muertos que hayan sido, que hubo una alta tasa, y de repente la noticia o la nota, si hablamos en términos periodísticos, primero es que se asiente el tamarindo, como dicen por ahí, y saber cuántas personas se murieron. Saldrán tesis quizás de aquí los maestrantes en el doctorado, o aquí los licenciados, los futuros licenciados en los posgrados, ¿no? Ahí hay un tema que no se va a acabar en la próxima década, ¿no? Entonces, esta cuestión, hay una tasa alta de morbilidad con base en las comorbilidades, con la cuestión del mexicano, ¿verdad? Que dicen, bueno, somos racistas, somos clasistas, somos machos, ¿no? Que ya se vuelve casi como la santísima satanidad, así de, ya quieres insultar a alguien y ni lo conoces ni nada, pero no te parece lo que dices, machista, clasista. Pero algo que sí es muy cierto y muy triste es el mexicano enfermo, el mexicano y la mexicana enferma. Bueno, sabemos, pero a lo mejor no dimensionamos. País número 1 en obesidad infantil y número 2 en obesidad de adultos. Algunas cosas que ya sabemos, ¿no? Y que esto mató a muchas personas, mezclado con el COVID, mezclado con nuestro sistema de salud, etc., ¿no? Digamos, eso es como apunte 1 para ir cerrando, porque estoy brincando de una ponencia a otra. Para tratar de cerrar con la del primer compañero. Con respecto aquí, con esta parte del asunto de la seguridad, y bueno, mi compañero nos está diciendo Chimalhuacán, 700,000 personas, yo no sabía que tuviera tanta gente en Chimalhuacán, es una cuestión brutal, ¿no? La cantidad de gente. El compañero dice, es uno de los municipios que por estar más cerca de la ciudad tiene más desarrollo. Bueno, de repente vemos desarrollo como la industrialización y todo ese tipo de cosas. Quizás ha tenido más crecimiento que desarrollo. Son estas nociones, ¿no? Bueno, crece la población, crece la industria, crece el trabajo, pero no se tiene el desarrollo entendido como desarrollo social, las personas que mejoren en sus condiciones de vida. Y es un problema muy grande entonces, porque a veces dicen, bueno, en África hay pobreza, o en ciertos estados del sur, los más prototípicos, hay pobreza, pero de repente vemos que también en el desarrollo, los que se han desarrollado más, y uno de ellos es el Estado de México, o Monterrey, ahora que se ha vuelto muy peligroso en los últimos 15 años, bueno, el caso de Evany, etcétera, y muchos otros, que dicen, bueno, están en jauja, y hay violencia, los mismos fenómenos que nos está diciendo el muestrante. Ahí está ese desarrollo desequilibrado o
ese no desarrollo, es un crecimiento sin desarrollo, ¿no? Y ya para finalizar, aquí bueno, que era el grueso que tenía aquí yo preparado, pero vamos a tratar de hacer un cierre espectacular, entendiendo la complejidad de las ciencias sociales y los posgrados que nos dan herramientas y nuestras limitaciones también, quizás con algunos aparatos para poder tomar métricas, cámaras profesionales o qué sé yo, algunas cuestiones también epistemológicas y la parte crítica en la universidad, que se nos dice a cada rato, que todo el mundo habla de ser críticos, pero de repente pareciera que hay censura, hay una serie de situaciones donde si eres demasiado crítico o si eres crítico con ciertos grupos, con ciertos sectores, con ciertos candidatos, según la simpatía de quien esté hablando, pues ya vienen esos epítetos que les digo que es así como la Santísima Trinidad descalificadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, cierro con la parte del compañero, que dice aquí, redes sociales como medio generador de violencia, que es un tema por demás interesante, y son algunos nortes, estas reflexiones y demás, es un poquito para que se vea la importancia de los proyectos de investigación y que puede uno reflexionar con base en ellos, incluyendo el hecho de que ni siquiera, o sea, todavía no los terminan. Ya nos dijeron algunos datos donde puede uno ahí bordear y hacer una danza. Esto va siendo una danza cerradora, tratando yo de englobar pues, 3 temáticas que son complejas y que tienen sus diferencias, donde converge el derecho penal, básicamente, por el eje o la línea de investigación, pero pues, el derecho penal como gran cuerpo, donde está lo mismo el derecho informático, lo mismo el derecho a la información y en este caso la seguridad pública, ¿no? Que es derecho penal y seguridad pública, derecho penal y política criminal. Entonces, cerrando en ese sentido, con respecto a esta cuestión, también para que el primer compañero de las redes sociales, el maestrante o maestro Ismael, les iba a hablar de un reportaje, metiéndonos a esta parte de la comunicación, ya no me da tiempo, pero de hecho, a ver si podemos traer aquí, es un reportaje de una investigadora, Lidia Carrión, de la UAM Xochimilco, que se llama Fosas de Agua. Ese reportaje de Fosas de Agua habla, Fosa de Agua, porque Fosas de Agua es un libro de literatura, entonces luego hay confusión, ¿no? Este es Fosa de Agua. Aquí en la Fosa de Agua son sobre desapariciones y feminicidios en el Río de los Remedios, que se encontraron una cantidad de cadáveres que investigó esta profesora investigadora de la UAM Xochimilco, del área de educación y de comunicación, y es un libro con bastante demanda, bueno, como simplemente todo este asunto de las torturas, secuestros, torturas y demás, donde están metidos la trata de personas y la delincuencia organizada y las drogas, ¿no? Lo cual es un descubrimiento que hace de manera un tanto pionera pionera estamos hablando de hace 10 años o menos de 10 años. Y entonces de repente como algunas, se les puede dar a las investigaciones, ahí están los temas de seguridad, los temas de salud, pero los abordajes, ¿qué abordaje le vas a dar para poder contribuir, ¿no? O sea, a lo mejor dice uno, vamos a hacer una crisis del machismo, ¿no? Y se va a sumar a una de las 425.435 millones pero se le puede dar enfoques novedosos, ¿no? Pues en ese sentido, cerrando con lo del compañero, ya no tuve tiempo de pasar unos videos y de hablar más a fondo de este reportaje, pero voy a traer a la creadora de este reportaje, es de repente ver estas cuestiones que son extremas y de repente, bueno, él pretende demostrar esta parte, pues que desde luego tiene su incidencia, pero hasta dónde también de repente los manuales o estas publicaciones, de repente sí como les digo, nos miden como personas que vemos la publicidad o vemos el estereotipo y ya vamos a salir a matar porque somos casi así como, no sé, todos somos psicópatas y todos tenemos 10 años de edad, ¿no? Eso probablemente se puede estar abusando de eso. Y de repente se le señala a cualquier persona, no tienes doctorado, pero eres capaz de hacer eso,
Y eso no quiere decir que no haya personas con doctorado que asesinen, ¿no? Que eso daría pie a otro tema. ¿Cuántas personas con el número de asesinatos por grado de escolaridad? Y pareciera ser que a mayor escolaridad, menor. Esto es para los que no le apuestan en la educación, que dicen, es que da igual, porque tus doctorados no te quitan lo asesino o lo que sea. No, sí te lo quitan. Las personas que creemos en la educación nos dan más elementos, y con más elementos se nos abre el abanico. Ya ni siquiera es el abanico de obtener un gran trabajo o lo que sea, ¿no? Pero sí tenemos más opciones de vida y más opciones mentales y vivenciales, ¿no? Entonces, voy a sacar con las conclusiones de lo que era mi ponencia. Bueno, yo aquí un poquito bailé entre las otras, quise englobar esta parte. Sobre estas cuestiones, por ejemplo, de no irnos con la linealidad de decir, no, pues es que todas las personas somos asesinos o violadores en potencia, porque la criminología, que es otra de nuestras ramas muy contiguas al derecho, y al derecho penal en particular, nos dice lo contrario. Eso de todos podemos ser asesinos o todos podemos ser víctimas, todos o todas, no. Hay tipologías, hay perfiles y hay condiciones que te llevan al delito o a ser víctima. Y eso es algo que tenemos. Y de repente se hacen estos manuales que a veces pudieran parecer manuales de pánico moral. El enemigo, medio paranoico, el enemigo somos todos, y el enemigo es el judío, o es el varón, o es el pobre, o es el... Y eso se llama estereotipos. Entonces de repente no se valen ciertos estereotipos, pero los otros estereotipos sí se valen. Entonces, con esta parte de decir, bueno, primero, ¿qué se va a tener que hacer? Que dicen, vamos a expropiar los medios de comunicación para que quiten esos mensajes. Bueno, hay lineamientos desde la ONU y todo. Yo no me iría tan mal, ¿no? Que expropiaran las Salinas Pliego, ¿verdad? Pero no se trata de cómo lo vea yo. ¿Es posible o no es posible? ¿No? Otra, darnos cuenta de los avances. Hay un protocolo al respecto, el protocolo de Beijing de 1995, y de repente en los foros la gente empieza a hablar con los datos de 1995. Que se dice, no, pues es que las voces en la televisión, las mujeres representan el 17% de las periodistas, ¿no? Y lo siguen diciendo la misma cifra, bueno, porque ahí está el documento y el documento ahí queda. Y de repente, en 30 años, que ya casi pasaron, ahora sí que nos despertamos y pasaron 30 años. Y de repente dice uno, las periodistas más prestigiadas, no sé si la mayoría, pero son mujeres, ¿no? Y lo mismo puedes tener a San Juana Martínez, a Carmen Aristegui, a Denise Maker, unos dirán, aún siendo de Televisa, o voces visibles, ¿no? Que no comulguemos con ellas, como la propia Denise Dresser, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el noticiero de la noche lo tenía Denise Maker. Mejor cuando llegó el nuevo bajó el rating. Entonces, para que se des que a las mujeres no se les quiere oír en los espacios de noticias, bueno, ella tiene un rating muy bueno, ¿no? Entonces, para finalizar, tratando de hacer esta distinción de decir, bueno, cuando se dice, no, es que de repente hay mayor crítica o mayor exigencia hacia alguno de los géneros, eso es algo que vamos a tener que un tanto que diferenciar. Y bueno, esta es una exhortación para el compañero, ¿no? Que con una mirada, obviamente a nivel maestría, pues él tiene que tener una mirada ultra crítica, ¿no? Entonces uno dice, depende de las críticas, recordemos que tenemos que diferenciar, por ejemplo, las críticas, y que no se nos olvide esta parte de género, que es por el hecho de ser mujer. Porque de repente es la idea de, no, la criticó por ser mujer, pues ya es un tal por cual, ¿no? Y es que no se nos olvide eso. ¿Por qué? Porque no es posible abolir la crítica. Si queremos hacer una ley que diga, vamos a hacer una ley que se prohíba criticar a las mujeres, ¿no? Pues sería una de tantas leyes muertas que tendríamos, porque pues es imposible, ¿no? Y luego también, ¿qué hay con las personas públicas? Por ejemplo, las candidatas, que curiosamente ahora las candidatas a la presidencia van a ser mujeres, a lo que pase algo inesperado, que siempre puede pasar. Entonces no se les puede criticar, ¿no? Siendo personas públicas, hay jurisprudencia que dice que al ser personas públicas están expuestas, ¿no? Y tienen que tolerar más esa cuestión, siempre y cuando no sea, obviamente, por su condición de mujer, ¿no? Entonces, finalizando, ha disminuido mucho desde 1995, como les digo, estos datos. Poder distinguir cuando hay discriminación
es una tarea técnica, tiene que ser, y nosotros como abogados más que nunca tenemos que recuperar esa parte, que la discriminación sea una cuestión técnica que tendrá que ir dejando atrás lo ideológico, o lo partidista, o lo activista, ¿no? El experimento del un presentador australiano, ahí también en BBC, lo pueden buscar en esta publicación de la BBC de Londres, un presentador australiano quiso demostrar el machismo en los medios de comunicación y él empezó, digo, es muy interesante su experimento, ese es el espíritu periodístico, el espíritu maestrante o el espíritu universitario. Y él empezó 2 días seguidos fue con un mismo traje a ver si la gente se daba cuenta y no se dio cuenta. Y al no darse cuenta, se fue un año completo con el mismo traje, un año completo, y nadie se dio cuenta, nadie le comentó nada. Y es interesantísimo, ¿no? Si somos creativos para hacer experimentos de ese tipo. Ahora él dice, es que eso es porque los hombres estamos blindados y a las mujeres las critican por su vestimenta. Esa es la hipótesis de la que él parte. Claro, dice uno, a lo mejor las mujeres visten de otros colores, es más visible, a lo mejor nuestra ropa tiene menos chiste, ¿no? Trajes oscuros, corbatita, si es cualquier traje es el mismo, el que se ponga López Obrador, el que se ponga... No, el de Peña Nieto, pues ese sí era muy caro, ¿no? Ahí sí se nota, ¿no? Entonces, es esa parte. La parte probatoria, la parte de la originalidad, es también una exhortación para sus futuras tesis de los alumnos y bueno, y aquí los maestrantes, esos enfoques que ellos ya nos están dando una muestra de ello. Entonces, esta cuestión hay que distinguir cuando la crítica, cuando la discriminación, como la discriminación ahora es un delito, es la cosa. Al ser un delito, tenemos que obligarnos a que sea algo técnico. Saber cuándo hay discriminación, cuándo hay discurso de odio. La Constitución te dice cuándo hay las categorías sospechosas. El discurso de odio no es de odio con odio jarocho, ¿no? Es una frivolidad, ¿no? Entonces, al ser un delito, tenemos que ir dejando atrás lo ideológico, que sea algo técnico. El experimento del presentador australiano, que ya checarán ustedes, es interesante pero limitado, pues es parte del supuesto, pero puede haber otras condicionantes, ¿no? A lo mejor las mujeres llaman más la atención que los hombres, por nuestra cultura, por el tipo de ropa, el tipo de moda, no lo sé. Ahí es donde viene la multidisciplina. A lo mejor nos tenemos que hacer ya, tenemos que dialogar desde los diseñadores de moda, los diseñadores gráficos, los diseñadores de la comunicación, qué sé yo. O el propio papel, o si los psicoanalistas dirán que el papel de la mujer en Occidente, es de la madre, es muy relevante. Y eso hace entonces que se ponga uno la atención, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Son algunos ejemplos ya para terminar. Y es poder distinguir esta cuestión, obviamente tomando la investigación, la capacitación y demás, pero abiertas para evitar sesgos. O sea, actualizar nuestros manuales, porque si leemos el protocolo de Beijing y decimos, son bien poquita la participación, y de repente volteas y lo ves, viene la disonancia cognitiva, ¿no? De repente uno plagado, bueno, o sea, había pioneras como Lolita Ayala, como, ya es en esos años, Lolita de la Vega, Talina Fernández, ya se murió, pero actualmente ahorita, Carla Iberia Sánchez, Iturbide, bla, 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 ¿no? Entonces, en ese sentido, también habrá que ver si esa publicidad con esos modelos son dominantes, son interesantes diversos modelos sociales, que no se nos olvide que el derecho es una ciencia social. Eso se lo digo a mis alumnos muy frecuentemente. A veces el derecho va a la norma por un lado, el código por otro, y ahora la jurisprudencia, pero de repente, si no tenemos herramientas ya de posgrado o de sociología jurídica, que nuestro programa no lo tiene, quizás podamos olvidarnos de eso y darnos cuenta que han convivido de manera sucesiva e incluso simultánea el individuo racional o el individuo económicos y un modelo casi psicoanalítico, pero sin la idea, con esta cuestión de la publicidad, ¿no? Ahí tenemos que, de repente no es porque una publicidad nos guste o no nos guste, ¿no? Y ahí viene la estadística. La mayor parte de los comerciales publicitarios se dice el manual, han perpetuado estereotipos de género. Pareciera que ya no es como antes. Eso lo tenemos que medir y pues a lo mejor el compañero de las redes lo hará por nosotros y nos reportará sus interesantes avances. Aquí la dejo para no dormirlos y demás. Traté de hacer un paquete con una serie de reflexiones donde podemos ver
lo importante que son estos proyectos, que son inspiradores para que la sociedad en general, ustedes en la licenciatura o uno desde otro ámbito, empiecen a generar reflexión e intercambio. Sí, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, le agradecemos al maestro Amir García Villalpando el que haya tomado la moderación y su ponencia. Pero también vamos a brindarles un fuerte aplauso a sus compañeros estudiantes de maestría, quienes nos hicieron favor de compartir. Bueno, y con esto prácticamente, si es que no tuvieran ninguna duda, pues empezaríamos a dar por terminado este evento. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, pues agradecemos sobre todo a Ismael Alcántara Reyes, a Jacqueline Brito Martínez, a Ricardo Romero Pérez, licenciados y licenciada, esta participación y sobre todo el hecho de que comentaba al inicio de este evento, que esto es más que nada contribuir, compartir el conocimiento con los estudiantes de licenciatura, que es una contribución social. Hoy en día que ellos tienen como obligación, como parte de ser becarios, ¿no? Pues ojalá y se les haya quedado todo el conocimiento aquí vertido por sus compañeros. Y pues con esto damos por clausurado este ciclo de conferencias, algunos retos de la seguridad pública y de la responsabilidad penal. Buena tarde a todos y con esto cerramos. Gracias.